Es conocida la inteligencia y operativa desplegada por el ejército alemán en la Operación Barbarroja, como también la fiereza y destreza con la que resistieron las tropas soviéticas a semejante embate. Ahora bien, el Ejército Rojo contaba con un arma secreta que los alemanes no solo subestimaban, sino que directamente desconocían. En este video vamos a conocer a las guerreras más feroces y despiadadas al servicio de Stalin. Un grupo de mujeres soldado que inspiraron terror y avergonzaron a las tropas masculinas y discriminadoras del Tercer Reich. Cuando el ejército nazi se propuso conquistar tierra soviética, se encontró con un elemento inesperado en las filas enemigas. No nos referimos al armamento, la artillería o a su despliegue militar en cuanto a técnica se refiere, sino al recurso humano. Estamos hablando en concreto de las soldados mujeres del Ejército Rojo. La presencia de estas tropas femeninas no solo era desconcertante para los ejércitos alemanes, sino que lo encontraban hasta ofensivo. Existía un odio visceral entre la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin, dado que el choque de ideologías del nacionalsocialismo por un lado y el comunismo por el otro se traducía en una hostilidad casi inhumana en el campo de batalla. Las tropas alemanas, al detectar a las soldadas soviéticas entre los pelotones de combate en el frente, se enfurecían porque lo consideraban un golpe bajo y un acto de cobardía por parte de los soviéticos. Además, esta presencia atentaba contra todas las creencias y buenas costumbres del pueblo alemán. Las mujeres nazis que colaboraron en la guerra lo hicieron desde el lugar respetable de madres y esposas, pero eso fue solo una pantalla del nacionalsocialismo, ya que muchas fueron convocadas para trabajar en fábricas de armamento, ser enfermeras militares e incluso en siniestros campos de concentración. Sin embargo, llevarlas al frente de batalla era una infamia que los nazis no pensaban tolerar. El régimen comunista consideraba que las mujeres y los hombres eran iguales en todo, en derechos y en obligaciones, razón por la cual formarse militarmente e ir a la guerra a defender a la madre patria era lo más lógico del mundo. Los nazis no podían estar más en las antípodas de este pensamiento, por lo que en vez de ser vistas como mujeres en uniforme, las combatientes soviéticas eran vistas como una aberración, una degeneración que era causada en las mujeres por el régimen comunista. Para los alemanes y su visión del mundo, las combatientes soviéticas eran, en palabras textuales de los comandantes nazis, la cara del mal. Si bien es cierto que los ejércitos alemanes no les tenían piedad a los soldados rojos y menos aún a los civiles rusos que los enfrentaban, fueron particularmente crueles con las mujeres soviéticas por una cuestión de principios y valores. Fueron descritas como degeneradas y entre las tropas nacionalsocialistas se empezaba a hablar de cazarlas en pleno campo de batalla. Por quienes sí se mostraba un poco de respeto y clemencia era por las enfermeras soviéticas, porque ese rol llegaba a ser comprendido y aceptado por los alemanes. Más allá del prejuicio y la discriminación de la que hacían gala los alemanes, la verdad era que las mujeres soviéticas eran una auténtica pesadilla para el ejército al mando del Führer. Las soldadas de la URSS eran verdaderamente temerarias y tenían funciones tan importantes como las de sus contrapartes masculinas. De hecho, en algunos casos las mujeres eran las que comandaban algunas situaciones críticas. Un ejemplo de esto es que el pelotón a cargo del armamento pesado y armas antiaéreas que expulsaban a los bombarderos y tanques Panzer de los nazis eran un grupo de valientes y aguerridas combatientes. Las mujeres que sirvieron durante la Segunda Guerra Mundial defendiendo a la URSS se contabilizan en alrededor de 1 millón de soldadas, entre las que había también un gran porcentaje de voluntarias. Debido a la polivalencia de sus funciones más seguras, ya sea como enfermeras y otros cargos en los que estaban fuera de peligro, no hay un número exacto de bajas, pero se estima que murieron alrededor de 400.000 mujeres soviéticas en el frente de batalla defendiendo su patria. Más allá de las bajas lógicas en cualquier enfrentamiento bélico, el caso de ensañamiento del ejército germano con las tropas soviéticas femeninas es verdaderamente escalofriante.
Estaba claro que los alemanes odiaban lo que estas mujeres representaban y las llamaban despectivamente Flintenweiber, cuya traducción sería algo así como las pistoleras, pero la intención era claramente insultante. En junio de 1941, tan solo 7 días después de iniciada la invasión, los altos mandos alemanes empezaron a dar la orden de no solo disparar, sino de directamente liquidar a las mujeres que combatieran como soldados en las líneas soviéticas. Aunque suene inconcebible, la directiva era textualmente ejecutar de inmediato a las mujeres soldado que sean tomadas prisioneras por una cuestión de principios. No deja de ser inaudito que absolutamente todos los hombres al mando de las tropas alemanas daban estas órdenes secretas e ilegales que terminaban confluyendo, demostrando claramente una ideología fascista y discriminadora emanada directamente del Tercer Reich. Hubo algunos generales nazis más extremos que incluso dieron la indicación de colgar a las combatientes en los árboles para que sean vistas e incentivaran a las otras reclutas a dejar el frente de batalla. A pesar de las siniestras órdenes de los altos mandos alemanes, no todas las mujeres soviéticas fueron ejecutadas inmediatamente, sino que además eran sistemáticamente agredidas sexualmente por grupos de soldados germanos antes de ser liquidadas. Las muchachas que tuvieron la fortuna de salvarse de ser ejecutadas fueron alrededor de 18.000, pero no corrieron mejor suerte, dado que fueron enviadas a Ravensbrück, el campo de concentración alemán exclusivamente de mujeres. Las que sabían de este destino, que no era un número menor, preferían suicidarse con honor en el campo de batalla antes de convertirse en prisioneras y ser llevadas a campos de concentración o ser abusadas sexualmente sin piedad por manadas de soldados nazis. Por fuera del componente ideológico al que estaban sometidas las tropas del Tercer Reich, el odio visceral que sentían los soldados alemanes por estas mujeres estaba motivado sobre todo porque eran soldadas excepcionales y fueron en gran medida responsables de la derrota del ejército nazi en su aventura por conquistar territorio soviético. Hay algunos nombres propios de muchachas soviéticas que quedaron inscriptos para siempre en los libros de historia bélica, debido a sus hazañas en la Segunda Guerra Mundial. Más de 1.000 mujeres lucharon en los principales frentes como francotiradoras, haciendo un trabajo extraordinario que dio excelentes resultados, eliminando alrededor de 12.000 enemigos. La más destacada de ellas fue Lyudmila Pavlichenko, quien abatió a 309 blancos confirmados durante la batalla de Odessa y la defensa de Sebastopol, transformándola en la francotiradora más efectiva de toda la Segunda Guerra Mundial. Otra francotiradora sobresaliente fue Rosa Janina, quien era conocida por su capacidad para hacer dobletes, es decir, alcanzar 2 objetivos con 2 rápidos y sucesivos disparos. Murió el 28 de enero de 1945, a la corta edad de 20 años, pero habiendo eliminado a 59 soldados y oficiales enemigos. De las pocas mujeres que sirvieron en las divisiones de tanques, se destacó Alexandra Samusenko, quien con solo 21 años alcanzó el grado de capitana y participó activamente en el frente de Briansk, Voronezh y durante la batalla de Kursk. Su actuación distinguida le valió la condecoración de la Medalla de la Orden de la Estrella Roja por comandar blindados T-34, además de ser la única mujer subcomandante de un batallón de tanques. Samusenko, de 23 años, murió a causa de unas heridas de guerra el 3 de marzo de 1945. El Regimiento de Bombardeo Nocturno 588, creado por la famosa aviadora soviética Marina Raskova, al que los nazis llamaban Brujas de la Noche, fue una unidad aérea conformada exclusivamente por mujeres, el cual estuvo en servicio desde el año 1942 y hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, sembrando el terror entre las tropas alemanas. Algunos soldados nazis llegaron a pensar que estas pilotos voluntarias de entre 17 y 22 años tomaban algún medicamento que les hacía tener una visión nocturna perfecta que las hacía infalibles. En esta unidad de combate aéreo femenino se destacó Lidia Litviak, apodada por los alemanes como la Rosa Blanca de Stalingrado, que logró derribar hasta 12 aviones enemigos en solitario y 4 en conjunto. Actualmente ostenta el récord de mayor número de derribos aéreos hechos por una sola mujer
y lamentablemente murió en combate el 1 de agosto de 1943 con tan solo 21 años. Zoya Kosmodemianskaya fue la primera mujer condecorada como héroe de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, debido a sus labores de sabotaje en la retaguardia alemana. Desgraciadamente fue capturada por oficiales alemanes que la torturaron, hasta que decidieron ahorcarla el 29 de noviembre de 1941, con tan solo 18 años. Sus heroicos actos y sacrificio fueron altamente valorados en la URSS, donde se convirtió en uno de los símbolos más populares de la resistencia contra los nazis. Desnutrición, enfermedades como tifus y disentería y fusilamientos masivos fueron tres de los principales destinos que sufrieron los soldados soviéticos al caer bajo las garras del nazismo. Estos prisioneros fueron tratados como subhumanos y tuvieron una tasa de mortalidad altísima. Más de la mitad de los combatientes capturados perecieron de forma horripilante. El trato de los alemanes hacia estos fue tan cruel y extremo, en especial en comparación con el trato que les dieron a los prisioneros de guerra británicos y estadounidenses, que puede considerarse como un genocidio en sí mismo. Los soviéticos capturados vivieron el infierno en tierra, pero a pesar de los millones de fallecidos, pudieron tener una pequeña revancha sobre el final de la guerra, cooperando directamente con el fin del nazismo. Pero ¿cómo era la vida de los prisioneros de guerra soviéticos? ¿Por qué fueron tratados peor que los combatientes de otros países? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre las atrocidades que el Tercer Reich cometió contra los soldados capturados del Ejército Rojo. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La paupérrima actuación del Ejército Rojo durante la Guerra del Invierno contra Finlandia fue uno de los principales argumentos que convencieron a Hitler de invadir la Unión Soviética. Inicialmente la Operación Barbarroja fue un éxito aplastante, aunque luego terminaría condenando a Hitler y a todo el Tercer Reich. Si bien no fue tan sorpresiva como se suele decir, el ataque de Alemania encontró a las fuerzas soviéticas poco preparadas para enfrentarse a un país tan poderoso. Durante los primeros meses de la campaña, la Wehrmacht pulverizó al Ejército Rojo y millones de soviéticos fueron capturados por el nazismo. En la mayoría de los casos, sus destinos fueron peores que morir en el campo de batalla. Es que a la hora de tratar a los prisioneros de guerra soviéticos, los germanos no tuvieron ni una pizca de compasión, más bien todo lo contrario. Mientras que los prisioneros de otros países aliados eran tratados humanamente, los prisioneros soviéticos solo encontraron barbarie. Por un lado, el Tercer Reich afirmaba que no tenía razones legales para tratar humanamente a los soviéticos, ya que la URSS no había ratificado el Convenio de Ginebra de 1929, que detallaba el tratamiento que debían recibir los prisioneros de guerra. De la misma forma, la Unión Soviética tampoco había declarado específicamente su compromiso con la Convención de La Haya de 1907, que determinaba las reglas del combate armado. Alemania insistía que solo estaba obligada a cumplir con el derecho internacional general de la guerra. Sin embargo, tampoco cumplieron con esa ley. Por otro lado, gran parte de este trato atroz se debió a que para la ideología nazi, los eslavos, que conformaban casi la totalidad del Ejército Rojo, eran subhumanos, seres inferiores que debían ser erradicados como una plaga. Esto llevó a que la política del Tercer Reich para con los prisioneros de guerra soviéticos sea básicamente de exterminio. A partir de mediados de 1941, la Alemania nazi llevó a cabo esa siniestra misión a través de diferentes métodos. El primero de estos fue la inanición, conforme al plan de hambre elaborado por el ministro de Alimentación del Reich, Herbert Bach. En agosto de 1941, el ejército alemán estableció una reducida ración de 2.200 calorías diarias para los prisioneros. No obstante, en realidad solo recibían 700 calorías por día. Los soviéticos eran alimentados con un pequeño pan ruso hecho con cáscaras de remolacha y harina de paja. Lógicamente, en unas pocas semanas, los resultados de esta alimentación eran visibles. Los prisioneros soviéticos estaban desnutridos, al borde de la inanición, y miles murieron en poco tiempo. La desesperación era tal que muchos trataban de aliviar el hambre comiendo hierbas y hojas, e incluso algunos recurrieron al canibalismo. Las condiciones en los campos de prisioneros eran verdaderamente brutales. En la mayoría de los casos no contaban con barracas ni ningún tipo de protección contra la intemperie.
Los prisioneros se veían obligados a cavar agujeros en el suelo para refugiarse de las condiciones climáticas. Debido a estas condiciones de vida, las epidemias se convirtieron en otra de las principales causas de muerte. La fiebre tifoidea y la disentería fueron sin duda las más graves, pero hubieron muchos brotes más que por supuesto no fueron tratados médicamente. Se calcula que para octubre de 1941 morían por día alrededor de 5.000 prisioneros de guerra soviéticos. La llegada del duro invierno europeo solo aceleró el genocidio. Las enfermedades se propagaban más rápidamente y las pésimas condiciones de alimentación, combinadas con el frío extremo, dejaron miles de muertos más. Pero como era de esperarse, los nazis también participaron de forma activa en la masacre. Los fusilamientos masivos fueron trágicamente comunes. En un inicio, los alemanes solo fusilaban a los heridos que requerían demasiados cuidados. A medida que avanzó la guerra, los altos mandos ordenaron a las fuerzas germanas hacer todo lo necesario, incluso utilizar sus armas, para eliminar cualquier rastro de resistencia. En paralelo, un decreto emitido el 8 de septiembre de 1941 determinó que el uso de armas contra los prisioneros soviéticos era legal, por lo que los soldados alemanes básicamente podían matar impunemente. Generalmente, cuando realizaban fusilamientos masivos, los nazis transportaban a los prisioneros en grupos reducidos a una zona alejada del campo. De esta manera evitaban cualquier tipo de levantamiento o resistencia, aunque las débiles condiciones físicas y de salud de los soviéticos difícilmente hubiesen dado lugar a un levantamiento efectivo. Muchos soldados del Ejército Rojo recayeron en los infames campos de concentración nazis. De hecho, los campos de Auschwitz y Majdanek fueron inicialmente construidos para los soviéticos, aunque con el tiempo se alojaron a todo tipo de prisioneros. Los métodos de exterminio cambiaban según el campo. En Gross-Rosen, la SS alimentó a los cautivos solo con sopa de pasto, agua y sal por 6 meses, dejando un saldo de 65.000 soviéticos muertos. En Flossenbürg, los prisioneros del Ejército Rojo eran quemados vivos. En Majdanek, fusilados en trincheras. El cruel exterminio masivo de soviéticos llegó hasta el punto en que los ríos cercanos al campo de Mauthausen se tiñeron con la sangre de los asesinados y contaminaron los suministros de agua de los pueblos cercanos. En Auschwitz, los prisioneros fueron usados como conejillos de India para un nuevo método de asesinato masivo que estaban probando los nazis, gas Zyklon B en cámaras selladas. En total se calcula que al menos 3.300.000 prisioneros de guerra soviéticos murieron en custodia nazi, la gran mayoría durante julio de 1941 y enero de 1942. Este número representa un 57% de los 5,7 millones de capturados, un altísimo porcentaje considerando que solo el 3,6% de los prisioneros británicos y estadounidenses murieron luego de su captura. A partir de 1944 y luego del punto de inflexión que resultó la batalla de Stalingrado, miles y miles de prisioneros fueron liberados conforme el Ejército Rojo avanzó hacia Berlín. Sin embargo, pocos de estos lograron volver a sus hogares, ya que la mayoría volvió a ser enlistado en el ejército y otros recayeron en el sistema Gulag, supuestamente por cooperar con el enemigo. Si bien el papel de las fuerzas soviéticas terminó siendo fundamental para la caída de Hitler y el Tercer Reich, e incluso exprisioneros de guerra soviéticos, fueron quienes frustraron el intento de escape del poderoso jerarca nazi Heinrich Himmler. Estas amargas revanchas tuvieron gusto a poco para aquellos que sufrieron o perecieron como consecuencia de la barbarie nazi. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees tú que fue la principal razón detrás del atroz trato que los alemanes le dieron a los prisioneros soviéticos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.